Por disposición del gobierno, la Asamblea Nacional aprobó la creación de 4 nuevas universidades, lo cual, por supuesto, estaría muy bien si no fuera por un pequeño inconveniente. Al crear esas universidades y asignarles partidas, les han restado partidas, les han restado ingresos a otras universidades. Un experto en el tema, el asambleísta Antonio Pozo, del bloque de gobierno, está hoy aquí en La República.es. ¿Cómo está, doctor Pozo? Buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, ¿es grave haberles quitado ingresos a otras universidades? Por supuesto, porque los presupuestos de las universidades son pequeños, al menos en el ámbito de inversiones. Porque la mayor parte del presupuesto universitario y politécnico tiene que ver con operación, es decir, gastos de remuneraciones. Y lo poco que tienen en inversiones son precisamente lo que significan ahora reducciones a la absoluta mayoría de universidades, a excepción del SPOL de Guayaquil, que es la única que tiene un incremento de 16 millones, pero no sabemos cómo ni por qué. ¿Pero ustedes son los asambleístas que aprobaron eso? ¿O ya la asamblea simplemente recibe las órdenes del gobierno y las acata sin siquiera revisarlas? El tema es que la aprobación del presupuesto general del Estado viene desde el Ejecutivo. Es responsabilidad fundamental del Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, y los montos que vienen ya destinados no pueden ser cambiados. Máximo podrían producirse reasignaciones internas. De acuerdo, pero podrían preguntar por qué a todas las universidades les quitan ingresos y a una le aumentan. Esa fue mi preocupación precisamente en el debate, porque es de un solo debate, cómo se aprueba el presupuesto del Estado. Eso ocurrió la semana anterior, pero nadie me dio respuestas. Nadie. La única respuesta es que sí hay incremento del presupuesto a la educación, y yo los demostré con cifras, con datos de que hay un decremento codificado. ¿De cuánto? Son 180 millones de dólares el decremento a la mayoría de las universidades, y eso, como digo, pues afecta tremendamente en lo que significa ingresos para laboratorios, equipamiento, bibliotecas, insumos, adquisición de herramientas, construcciones de edificios locales, todo lo que es inversión. Es decir, en el año 2014 las universidades en su conjunto tendrán 180 millones de dólares menos de lo que tuvieron en el año 2013. Así es, aunque, bueno, los miembros de la comisión señalaron que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2014 se corregiría esta anomalía vía reliquidación de los presupuestos, especialmente del impuesto a la renta. Esperemos que eso ocurra, aunque lo lógico hubiese sido que ya se codifique los 180 millones, como yo planteé, incluso por escrito, sacando recursos de la misma proforma, recursos que están indefinidos. Es decir, dice otros proyectos, otros programas. Entonces, con esos recursos indefinidos que son mucho mayores al monto del perjuicio de las universidades, dije, pongamos una partida especial codificada que corrija este problema de la disminución de las rentas, pero no quisieron. ¿Quiénes no quisieron? El bloque de gobierno. Del cual usted también es parte. No soy del bloque, yo soy de Avanza. Movimiento Avanza, y el Movimiento Avanza es una sucursal del partido de gobierno. No, es así, mi querido Jorge. El partido Avanza primero es partido, no es movimiento. En buena parte de las acciones, de las políticas del gobierno la apoyamos, pero en otras no. Yo mismo no apoyé el presupuesto en esa forma. El Código Penal Integral no lo apoyé porque no coincido con la forma como se aprueban ese tipo de cosas. ¿Le parece represivo el Código Penal nuevo? Pero por supuesto, eso es lo que yo califiqué es populismo penal, lo que se está aplicando aquí. Es decir, si no se corrige eso, por fortuna los médicos levantaron su voz de protesta con mucha dignidad, porque si eso no se corrige, yo creo que los recursos más adelante van a tener que destinarse a construir cárceles y no universidades, no establecimientos educativos. Y eso para mí es muy grave. La calentura no está en las sábanas. Claro que no, claro que no. Y doctor Pozo, denos una idea de cuánto le reducen a ciertas universidades para saber más o menos cuánto perderán. Sí, yo tengo aquí las cifras. Esto había expuesto incluso en un canal de televisión nacional, pero veamos lo más significativo. Mira, la Universidad de Cuenca menos 5 millones, la de Bolívar menos 4 millones, la de Guayaquil menos 13, la agraria del Ecuador menos 22, que es la mitad de su presupuesto. Menos 22 millones, claro, le quitan el 50%. Claro, la Universidad de Loja menos 11 millones, la Universidad de Manabí menos 5, la Central del Ecuador menos 42 millones, la del Chimborazo menos 11 millones. ¿La estatal de Guayaquil? Menos 13 millones. Su universidad, la Universidad Técnica del Norte es menos 3 millones. ¿Qué significa qué porcentaje de su presupuesto? De 29 que teníamos bajó a 26. Ajá, bueno, a ustedes les han quitado poco. Es poco, realmente. Quizás por lo que usted es asambleísta. No creo que ese es el argumento para nada.
Pero hay otras. Esta es realmente preocupante. La ESPE, 41 millones menos de un presupuesto de 100. Eso significa el 40% menos. Hay una universidad vecina mía del Carchi, que es nuevita. Tiene 12 millones de presupuesto y le quitan 5. Es casi la mitad. Esto es terrible para una universidad que está creciendo en su desarrollo. ¿Y usted como rector universitario no teme que esto lleve a la quiebra o por lo menos al descenso escalofriante del nivel académico de unas cuantas universidades nacionales? No, si no se corrige, por supuesto eso va a complicar tremendamente en el desarrollo institucional, pero yo tengo confianza de que se corrija esta anomalía en el primer trimestre, como dijeron los miembros de la comisión en el propio informe que tengo aquí en mis manos. Aquí señalan, dice: se debe esperar a la terminación del año fiscal para poder incorporar dichos saldos en los primeros meses del año 2014. Espero que esto se cumpla, pero si no está codificado, hay el peligro de que digan no está codificado. No está codificado y no hay por qué hacerlo, claro. Lo que me parece a mí asombroso, y supongo que a usted también, doctor Pozo, es que en el Ecuador hay tantos cientos de millones de dólares para comprar aviones nuevos para los funcionarios y para propaganda del gobierno y del presidente, y que no haya suficiente dinero para las universidades y que haya que quitarles. ¿A usted como hombre de la academia, como rector universitario, no le espanta esto que está pasando? Para mí esto es un poco más preocupante todavía, porque a lo mejor las Fuerzas Armadas necesitan aviones. No me refiero a los aviones de los militares, sí, que pueden ser para la defensa nacional. Claro. Me refiero a que el presidente tiene ya 2 aviones, hablan de nuevo de... Bueno, ese tema de la seguridad, pero este tema para mí es preocupante. En el ámbito de la educación mismo, hay unos 2 rubros que dice otros programas y proyectos por 376 millones de dólares, sin definición. 300 millones para programas que... 376 millones. Y otro, dice, otros programas y proyectos, 289 millones. Solamente estas 2 cifras son más de 600 millones. El perjuicio de las universidades son 180. Yo dije, saquemos de estas cifras y codifiquemos los programas que no están especificados. Que no están especificados. Y nadie a la asamblea le dijo estos proyectos son tales, estos programas son cuales. Y yo reclamé en mi intervención en el pleno la semana anterior a qué se refieren estos rubros, que sumando todos los que no tienen definición son 2.448 millones. Doctor Pozo, usted me está confirmando que la Asamblea Nacional lo único que hace es ser una sucursal del Poder Ejecutivo. Desde el gobierno vienen las instrucciones, hagan esto y hacen, y ni siquiera les informan por qué deben hacer lo que deben hacer. Bueno, el tema y las señoras que presiden la Asamblea lo hacen. El tema de la proforma lamentablemente tiene que aprobarse en un solo debate. No puede ser modificado el monto. Pero por lo menos explicado a ustedes para que levanten la mano sabiendo por qué la levantan. Yo había pedido una explicación del porqué de estos rubros, por qué no tienen definición alguna. Y dije, de esos rubros saquemos para codificar lo que significa el perjuicio a las universidades, pero no pasó mi proyecto. Por eso es que yo no voté a favor de la proforma, por supuesto. ¿Cuántos votos en contra hubo? Y yo creo que la proforma se aprobó casi con las justas, son 77 votos, me parece. O sea, ni siquiera todos los asambleístas de Alianza País se atrevieron a votar por ese proyecto. Más me parece que fue por ausencias, porque estaban ausentes. Que es una forma de no votar. Y en un tema sumamente trascendente, claro. No quiero creer que no fueron por vagos, estaban ausentes por vagos. Quiero creer que estuvieron ausentes porque les pareció impúdico votar por eso. No sé, bueno, yo no podría adelantar criterios sobre el tema, pero mucha gente estaba en los preparativos de la inscripción de candidaturas. Es probable que a eso se refiera la ausencia de mucha gente, pero hubo muchos ausentes. Pero entonces había que parar ese debate. Y un tema tan trascendente para la vida del país. Recordemos que el presupuesto del Estado no es la suma fría de ingresos y gastos, es la herramienta fundamental para el desarrollo de un país. Sí. Así debe concebirse. Yo argumenté en esos términos y además tiene que estar anclado al Plan Nacional de Desarrollo. No es, como digo, sumar y restar, no es así. Qué pena tener una asamblea que sea obediente y no deliberante. Qué pena. Eso no debe tener muchos presidentes en la historia del país, y seguramente en la historia del país, cuando haya pasado la fiebre, lo recogerá y con vergüenza. Doctor Pozo, gracias por haber estado aquí. 180 millones de dólares menos para la educación universitaria el próximo año. Pero esperemos que se corrija en el primer trimestre, como lo han dicho. Esperemos que se corrija, aunque con el precio del petróleo a la baja suena improbable. Qué pena. Ese es el Ecuador que estamos viviendo.